¿Alguien conoce a Julio Vilca? Porque hay un Julio Vilca que está pidiendo acceso, pero no lo tenemos en lista. Bueno. Bien, vamos a ver entonces el propósito y producto de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Pero yo no puedo ir directo al propósito y producto, porque siempre, y ahí venía la pregunta seguro también de Fátima, siempre lo tengo que articular a lo que voy haciendo, porque tengo que ir dando de dónde está apareciendo, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos aspectos claves identificados en la programación curricular anual, necesario de revisar. Primero partimos de un contexto, ¿no? El contexto, habíamos hablado de la región Ucayali, habíamos hablado del distrito de la provincia de Coronel Portillo y del distrito de Yarinacocha, ¿no? Juan, docente del segundo grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Yarinacocha. Ese es el contexto en el cual hemos partido, porque toda experiencia de aprendizaje tiene que situarse en un contexto concreto. Puede ser que yo esté hablando de Villa El Salvador, puede ser que yo esté hablando, no sé, de Independencia, de Caraballo, de Ancón, o puede ser que esté hablando yo de Puno, y de Puno no de Puno mismo, sino que estoy hablando de Carabaya, estoy hablando de San Antón. Entonces, hay un conjunto de contextos en los cuales cada uno de nosotros va trabajando y es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso es que sitúo la formulación de esta experiencia de aprendizaje en un contexto determinado, ¿ya? Entonces, habíamos analizado, disculpen, pero justo creo que con ustedes, mi cachorro se despierta. Con primaria ni aparece. No se moleste, profesor. Bueno, entonces les había dicho que en ese contexto tendríamos que ir viendo qué habíamos mirado el contexto. Entonces, habían potencialidades, habían demandas y habían problemáticas. Miren, en un contexto determinado, igual sucede con ustedes, igual sucede con el contexto en que cada una de sus escuelas y instituciones educativas está. Entonces, por ejemplo, como potencialidad del contexto, habíamos visto la artesanía, el arte, la cultura, la diversidad étnica, cultural en el distrito, en la región, esa diversidad también lingüística que hay dentro del contexto, la diversidad geográfica, productiva, social, las tradiciones, costumbres, ¿no? Que van conformando la identidad cultural de la región. Pero también habíamos visto como problemática, y se los había presentado y lo hice UNICEF, por ejemplo, un estudio que ha realizado, ¿no? El embarazo adolescente, que tiene, creo que son una de las terceras regiones con esa problemática más grave en el país, en el Perú. Había una baja tasa de conclusión de la secundaria, ¿no? Que también tiene que preocupar seguro a la región, y existía presencia de castigo físico, ¿no? Castigo físico en el hogar, tanto del padre o de la madre, pero había castigo físico, ¿no? Y respecto a la demanda del contexto, veíamos que había la necesidad de valorar esa diversidad cultural, lingüística, geográfica, productiva de la región, de desarrollar una convivencia intercultural que valore, que comparta saberes, tradiciones, costumbres, responder a la situación de aislamiento, miedo, tristeza, temor que han vivido los niños, los jóvenes, los adolescentes por efecto del COVID-19. Entonces tenemos potencialidades, tenemos problemáticas, tenemos demandas, ¿no? A la vez, ya yéndome específicamente, porque ya estoy analizando y ustedes van a intuir, ¿no? Voy a ver necesidades de aprendizaje, pero respecto a una competencia que nos está llamando la atención para este reencuentro, este punto de inicio con los estudiantes. Competencia construye su identidad. ¿Y qué necesidades de aprendizaje hemos visto ahí, no? Respecto a esa competencia que hemos encontrado, actividades que le permitan explicar sus características personales, culturales, sociales del estudiante, reconocer razones de comportamiento, autorregulación de las emociones, relacionarse positivamente con sus compañeros, compañeras, respetando sus diferencias. Hay un error ahí, dice respetando debe ser sus diferencias. Y también poder argumentar una posición crítica, reflexiva, ética frente a situaciones de exclusión, ¿no? Entonces hay una necesidad de aprendizaje. Vuelvo a decir, estoy en un contexto, estoy hablando de estudiantes de segundo grado de secundaria y el maestro Juan es el que está haciendo este trabajo y seguro en algún momento les va a pedir ayuda a ustedes, ¿ya? En ese contexto encuentro potencialidades, encuentro problemáticas, encuentro demanda, encuentro necesidades de aprendizaje. Con esos 4 elementos es que formulo yo estos temas ejes articuladores, ¿no?
Aquí es, por supuesto, una hipótesis, ¿no? Porque ustedes seguro, cada una de sus instituciones, regiones, UGELes, tendrán otros temas ejes, pero tendrán que ver que vaya respondiendo a esas características del contexto en el cual está, ¿no? ¿Por qué? Porque esos temas eje permiten articular la planificación curricular, establecen hilos comunes en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y también en el desarrollo de las competencias mismas, ¿no? Entonces tienen ustedes ahí dos elementos. Sigo teniendo el foco. ¿Qué pasó? Sigo teniendo el foco en el tema eje de bienestar socioemocional. Entonces ahí tengo el foco, ¿correcto? Sigo viendo. Voy a pasar ahora a la programación de la experiencia de aprendizaje y competencias del área. ¿Por qué? Porque quiero ver una experiencia de aprendizaje específica. Sigo con el tema eje bienestar socioemocional. Miren, la semana pasada, cuando hablé de una experiencia de aprendizaje específica y me refería a DPCC, disculpen, acá hay otro error, dice personal social, es decir, DPCC, ¿no? Yo había presentado otro título en la experiencia, pero ahora lo he reajustado, es más, lo he puesto con azul. Verifiquen ustedes cuando vean lo que hemos trabajado el día martes, van a ver que el título era otro. Ahora lo he tenido que reajustar. Dice, reconocemos nuestras emociones y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. La competencia específica que vamos a trabajar, formulamos la situación significativa, ¿no? Esa sería la ruta. Vamos a ver entonces ahora una experiencia de aprendizaje específica. Vamos a volver a mirar la situación significativa, el reto, el propósito de aprendizaje y el producto o actuación que estamos planteando, ¿ya? Ya les dije, estamos siguiendo viendo segundo y secundaria, el eje articulador es bienestar socioemocional, el área es desarrollo personal, ciudadanía y cívica, la competencia es construir su identidad. La experiencia de aprendizaje dice, reconocemos nuestras emociones y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Pedro y María son dos amigos que viven en el centro poblado San Juan de Villarina. Ellos están muy emocionados, ya que están retornados a la escuela. Por primera vez conocerán personalmente a sus compañeros y compañeras de segundo grado de secundaria. Si bien los han leído por WhatsApp en los grupos organizados por sus profesores y profesoras, no los conocen. Saben que son 28 estudiantes. Algunos sí se conocen, pero ellos son nuevos. La primaria lo terminaron en una escuelita pequeña, el caserío donde vivían con sus padres. Luego, por los problemas de pandemia, se trasladaron a Yarina y los matricularon en la escuela secundaria. Los compañeros que han conocido en los grupos de WhatsApp provienen de diferentes lugares y representan algunos grupos culturales de la región. Acá ya estamos viendo diversidad. Ellos tienen otras costumbres y tradiciones diferentes a las suyas. Pedro y María tienen ciertos temores. Es decir, acá están emocionados, tienen temores porque no saben cómo lo recibirán. Esa es su duda, cómo lo recibirán sus compañeros. Pero a la vez están emocionados, ya que los conocerán personalmente. Ellos se preguntan, ¿cómo harán para convivir con sus compañeros si tienen costumbres diferentes? ¿Cómo regularán su actuación frente a posibles momentos de tensión? Si ustedes ven, ¿cómo harán para convivir? ¿Cómo regularán su actuación? Y ver el tema de las costumbres, de la diversidad. Esos elementos están ahí. Esos tres elementos tendrían que visualizarse en el propósito de aprendizaje. Entonces, pasamos y decimos, propósito de aprendizaje. Reconocemos las razones de nuestro comportamiento, ¿ya? Así como estrategias para autorregular las emociones y lograr una convivencia en la diversidad. Vuelvo nuevamente, ¿de qué estamos hablando? De emociones, de diversidad, de temores, de dudas, de emociones. Nos preguntamos cómo convivir, cómo estar recogiendo esas costumbres y cómo regulamos la actuación, ¿no? Frente a momentos de tensión. Esos elementos los tengo que plasmar en el propósito de aprendizaje. Entonces dice, reconocemos las razones de nuestros comportamientos, así como estrategias para autorregular nuestras emociones y lograr una convivencia armoniosa desde la diversidad cultural. Competencia construye su identidad.
capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. Seguimos y ahora vemos el producto. ¿Cuál es el producto? Elaboramos un testimonio personal de los momentos más emotivos que hemos vivido al retornar a la escuela, reconociendo las causas y consecuencias de mis actitudes. Tengo que ver las emociones ahí. Y cómo aprendimos a regular nuestras emociones, propiciando una convivencia armoniosa y la valoración de la diversidad. Vuelvo a tomar los elementos claves que he encontrado en la situación significativa, en el reto, los he puesto en el propósito de aprendizaje y los retomo en el producto. Pienso cuál podría ser ese producto que integre. Pero no puedo pensar solo en el producto final, porque si no estaría pensando pues que todas las actividades solo apuntan a que haga eso y haga eso. Y no es así. Como estoy hablando de la competencia construye su identidad, ¿cuáles serían los productos previos para llegar a este producto final? Va a elaborar un perfil personal reconociendo sus características personales, culturales, sociales, una infografía donde va a trabajar sobre las causas y consecuencias de sus actitudes y la relación con sus emociones, va a redactar una situación de interacción con sus compañeros, donde describe las emociones y las estrategias que utiliza para regularlas. Y por último, colectivamente, elabora una propuesta para propiciar una convivencia armoniosa. Estos 4 elementos, esos 4 productos de proceso que va a elaborar el estudiante, se convierten en insumos para que pueda elaborar de una manera ya mucho más sostenida, más orgánica, pueda elaborar un testimonio personal donde justamente dé a conocer los momentos más emotivos que vivió en el retorno a la escuela, reconociendo cuáles son las causas y consecuencias de esas actitudes, de esas emociones que ha sentido, y también las estrategias de regulación y autorregulación de emociones que ha utilizado para propiciar la convivencia armoniosa y valoración con la diversidad cultural. Todo eso es parte de lo que este estudiante tendría que hacer en una experiencia de aprendizaje. Si uno lo quisiera ver en números de actividades, diría que acá tengo una actividad, acá tengo 2 actividades, acá tengo 3 actividades y acá tengo 4 actividades o sesiones, ¿no? Pero es cierto que yo puedo elaborar un perfil personal como punto de inicio, terminar elaborando una infografía. También es cierto que puedo yo redactar una situación de interacción con mis compañeros, con mis compañeras y terminar elaborando una propuesta colectiva con el grupo de trabajo que tengo ahí en el aula. Entonces, lo que tengo que ir viendo es cómo es que voy pensando desde la situación significativa, cómo amarro y de dónde nació, preguntaban la situación significativa. Y hemos dicho de ese eje articulador, de ese eje temático articulador, que también ha recogido las potencialidades, las demandas, la problemática y las necesidades de aprendizaje del estudiante. Recojo eso y me da sentido para ir construyendo mi situación significativa, el reto, el propósito de aprendizaje, que está íntimamente relacionado con las capacidades, porque no hay manera que sea de manera distinta, y luego el producto. Tengo un producto de la experiencia de aprendizaje, pero previamente, para llegar a ese producto, el estudiante va a ir dando algunos pasos, ¿no? Reconocimiento personal, luego sobre sus propias emociones, reconocer qué provoca esas emociones y qué consecuencias le trae esas emociones, esas actitudes, si es que no las regula, luego la regulación de esas emociones, y por último, más bien ya un trabajo colectivo, un trabajo colegiado con sus compañeros para propiciar la convivencia armoniosa en el aula. Entonces, todo eso le lleva al producto, ¿no? Muy bien. Algunas características del propósito de aprendizaje específico. Se vincula con la situación significativa, eso también ya se los había señalado. El propósito es lo que se espera que el estudiante logre al finalizar de la
experiencia de aprendizaje, se vincula con las capacidades que se esperan desarrollar y debe proponer una ruta clara de la actuación compleja del estudiante que permita la movilización articulada de las capacidades de la competencia. Todo ello siempre va a estar fluctuando, siempre va a estar ahí. Y por ejemplo, si quisiéramos mirar, ¿no? Acá tenemos el producto, que ya hemos dicho, es elaborar un testimonio personal, ¿sí? Y vemos cómo esas actividades previas al producto, esos productos de proceso que voy haciendo, se van vinculando, por ejemplo, cuando voy a hacer mi perfil personal, se vincula con la capacidad de se valora a sí mismo. Cuando estoy viendo la infografía y cuando estoy viendo la interacción con mis compañeros, estoy viendo la capacidad de autorregular sus emociones. Y cuando estoy viendo también nuevamente la interacción con mis compañeros y a la vez estoy viendo lo que tiene que ser con elaborar una propuesta colectiva, estoy generando una reflexión y argumentación ética de lo que quiero hacer y cómo lo voy a construir con mis estudiantes. Entonces, retorno, colegas, retorno al punto de inicio nuevamente, ¿ya? En primer lugar, para que yo me pueda formular siquiera el título de la experiencia de aprendizaje, he tenido un eje articulador. Profesor Julio, pero supongamos que mi institución educativa no tiene eje articulador. Perfecto, no tiene, no van a usarlo, ¿ya? Pero lo mínimo que sí tiene que tener usted son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tiene que haber realizado un diagnóstico del nivel real de desarrollo de la competencia del estudiante. Ese diagnóstico me da necesidades, me ayuda. Y a la vez debo reconocer en el contexto donde voy a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, debo reconocer cuáles son sus potencialidades, cuál es la problemática del contexto, cuáles son las demandas del contexto. Estos tres aspectos, más la necesidad de aprendizaje del estudiante, me debe dar a mí claridad para plantearme una experiencia de aprendizaje. Y a la vez me sirve, me ayuda para plantear la situación significativa y el reto. Es decir, siempre voy a estar buscando esa relación, esa correlación. Con lo que yo proponga en la situación significativa y en el reto, paso a formularme el propósito de aprendizaje y la competencia. Entonces, el propósito de aprendizaje, ¿no?, está mirando hacia atrás, la situación significativa del reto, es más el mismo título de la experiencia de aprendizaje, pero a la vez está mirando la competencia y las capacidades de la competencia, para que eso, todo ello, articuladamente se exprese en mi propósito de aprendizaje con el estudiante, ¿no? Sé que algún colega me puede decir, profesor Julio, pero los propósitos de aprendizaje no son las competencias y capacidades. ¿Por qué necesito yo literalizarlo? ¿Por qué yo tengo que redactar? Si ya el propósito de aprendizaje es la competencia y capacidad. En este caso estamos hablando de un propósito de aprendizaje de la experiencia de aprendizaje. Y lo segundo es que mientras ustedes más logren redactar los propósitos de aprendizaje, logran hacerlo concreto, entonces cada vez van a tener mayor claridad de hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren lograr con los estudiantes. Pero si solo colocan la competencia y la capacidad, son elementos muy macro que no les va a ayudar a orientar hacia dónde van. Y además, todo ello también me ayuda a plantearme a mí el producto donde yo debo ver cuánto se está movilizando la competencia. Y por eso hago yo este pequeño cuadro, ¿no? ¿Cómo es que en el producto final yo tengo que ver que el estudiante se valora a sí mismo? Seguro tendré ahí un criterio de evaluación, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. No he tocado en esta competencia la capacidad vive su sexualidad de manera plena y responsable. Eso no lo estoy tocando. Entonces, yo tengo un producto, un propósito de aprendizaje que se vincula con la competencia, con las capacidades, con la situación significativa y con el reto, ¿no? Las características del producto, ya lo hemos dicho, debe evidenciar el desarrollo de la competencia, debe permitir la movilización articulada de las capacidades, y ese producto, si fuera un producto integrador, también debe movilizar las diversas competencias, ¿no? El estudiante tiene que haber tenido diversas oportunidades para demostrar ese nivel de desarrollo de la competencia. Por eso les decía, yo no puedo ir directo al producto. No, yo tengo que haber
planificado de una manera intencionada actividades, sesiones, donde el estudiante ha ido construyendo aspectos importantes respecto a la competencia. Aquí, por ejemplo, para elaborar esto de aquí, ya el estudiante está movilizando todas las capacidades de la competencia. Y por último, cuando elabore el producto, también estará movilizando las 3 de las 4 capacidades de la competencia, ¿no? Eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Siempre hay esa movilización articulada, ese elemento articulado. Por último, cuando estamos hablando, cuando ya vamos a ir a ver nosotros esa consistencia de la que hemos hablado hoy, yo siempre les sugiero a ustedes, maestros, maestras, que elaboren una matriz. Esto va a seguir creciendo todavía, porque todavía nos falta cosas, ¿ya? Pero por lo menos hasta ahí. ¿Hay una situación significativa? Sí, hay una situación significativa, ¿no? Donde expresa que hay temores, que están emocionados, es decir, está viviendo determinadas emociones el estudiante, ¿no? Pero también hay un reto que nos lleva a cómo vamos a convivir mejor en costumbres diferentes, pero también cómo regularán su actuación frente a posibles momentos de tensión. El propósito de aprendizaje, nuevamente, está hablando de comportamientos, de estrategias para autorregular y de convivencia armoniosa. Entonces vemos que está en relación el propósito con la situación significativa. También tenemos que reconocer que hay 3 capacidades: se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona, argumenta éticamente. Y productos de proceso, como que están identificando las características personales, están identificando las causas y consecuencias de las actitudes que uno toma respecto a las emociones que lo ganan o no lo ganan, y también estamos viendo cómo las emociones que sienten y las estrategias que utiliza para autorregularlas, ¿no? Y por último, propiciar una convivencia armoniosa y la valoración de la diversidad. Todo ello es parte, si ustedes ven, tiene la misma lógica. Lo que voy encontrando aquí, en la situación significativa, lo debo encontrar en el propósito, debe relacionarse con las capacidades de la competencia y estrechamente también con la competencia, y luego cuando hay producto de proceso, se van relacionando con las capacidades, y en algunos casos voy a trabajar todos en conjunto. Y por último, el producto también está respondiendo a los mismos aspectos que estoy trabajando en el proceso, a las competencias y el propósito de aprendizaje. Esto es lo que yo quería plantearles este día. Por eso les decía que va a ser una jornada pequeña, porque ya mañana sí más bien vamos a necesitar más tiempo, todo el tiempo que sea posible, para trabajar los criterios de evaluación, que es lo que faltaría aquí. Aquí lo que falta, ¿no? Porque estoy trabajando situación significativa, que ya lo hicimos, el reto de situación significativa, el propósito de aprendizaje, que se los he presentado, las competencias y capacidades, que también les he presentado, los productos del proceso y el producto de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué faltaría aquí si quisiera